Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva de este martes 5 de julio del año 2016. Hoy mesa internacional en la que vamos saludando a Álvaro Díaz de Medina. Buen día. Buen día, Emiliano. Heber Gato, ¿qué tal? Buen día, Emiliano. Ellos son nuestros panelistas en estudios. A distancia, el saludo va para Rafael Mandresi, nuestro corresponsal en París. ¿Qué tal, Rafael? Buen día, buenas tardes para ti. Buenos días para todos. Y el saludo también para Fernando Rosenblatt, desde Santiago de Chile, con quien nos reencontramos después de un buen tiempo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos dos grandes temas para tratar. Vamos al primero de ellos. En el Reino Unido, el referéndum del jueves 23 de junio, donde triunfó la opción de abandonar la Unión Europea, provocó una puja de poder en la interna de los partidos y de esa manera incluso sembró dudas sobre cómo va a procesarse el divorcio con el bloque continental. En el Partido Conservador, uno de los principales impulsores del Brexit, el exalcalde de Londres, Boris Johnson, retiró su candidatura para sustituir al primer ministro David Cameron al verse sin apoyo suficiente en el Congreso del partido que tendrá lugar en septiembre-octubre. Esta decisión allana el camino para Theresa May, la ministra de Interior, que era partidaria de que el país se mantuviera en la Unión Europea, pero apenas se manifestó durante la campaña. Esa renuncia de Boris Johnson no es la única pérdida en el bando de los impulsores de la ruptura con la Unión Europea. Ayer, Nigel Farage renunció al liderazgo del partido UKIP, el Partido por la Independencia del Reino Unido, alegando que, al confirmarse la salida del bloque, él ya había cumplido su mayor ambición política. En tanto, del lado laborista, el panorama tampoco está muy claro. La mayoría de los parlamentarios de ese sector le quitaron el respaldo al líder socialista Jeremy Corbyn, alegando que mostró poco entusiasmo para apoyar la opción de permanencia en el bloque durante la campaña previa a la consulta popular. Mientras allí, dentro del Reino Unido, no emerge un referente que tome las riendas, en Europa los principales líderes están pidiendo que se aceleren las negociaciones para concretar el desprendimiento. En fin, este es el panorama, o un panorama posible, a partir del cual me gustaría escucharlos. Empiezo contigo, Álvaro. El resumen está ahí. Hagamos algún comentario adicional a lo que ese resumen nos indica. En primer lugar, las dos salidas del escenario político más notorias, que son las de Boris Johnson y las de Nigel Farage, se deben en principio a una situación política insostenible para ambos en sus respectivos partidos. La figura de Johnson es una figura polémica desde hace mucho tiempo, antes incluso de que fuera alcalde de Londres. Los números en las adhesiones entre los miembros del Parlamento del Partido Conservador venían cayendo, los números a su favor, y por supuesto la deserción de su compañero en la aventura política, que es el ministro de Justicia Michael Gove, de alguna manera lo desestabilizó, hizo imposible su espacio político y no tuvo más remedio que renunciar. Y en el caso de Farage hay algo... Pero es una paradoja entonces que en el Partido Conservador ahora el camino queda despejado para alguien que era partidaria, como Theresa May, de quedar en la Unión Europea. Sí, yo no daría por terminada la carrera. Creo que el hecho de que Theresa May, que es una figura también resistida dentro del Partido Conservador, se está imponiendo entre los Remainers y algunos de los Leavers, eso no significa o no obstruye la posibilidad de que sea a su vez desplazada por la actual ministra de Energía, Andrea Leadsom. Ahora, vayamos al UKIP. El UKIP Party, en el caso del UKIP Party se da algo, si se quiere, similar. La figura de Farage es una figura que va a merecer mucho estudio histórico porque ha logrado casi solo algo que era difícil de concebir hace unos años atrás. Es una figura sumamente interesante, pero que se ha venido desgastando en el tiempo. Y eso ha llevado a que esta sea su tercera renuncia al Partido Independentista del Reino Unido.
Es a su vez muy resistido entre sus propios compañeros de partido, con lo cual yo creo que lo que ha ocurrido acá es que él mismo se ha dado cuenta que no tiene oxígeno para continuar en este emprendimiento, y de hecho si ustedes tuvieron una oportunidad de ver su última participación en las sesiones del Parlamento Europeo, donde directamente insultó al cuerpo de parlamentarios y se enfrascó lo lograron desestabilizar y él entró en ese corral de ramas, demuestra que ha perdido de alguna forma ya ese equilibrio y ese respeto conceptual que hay que tener para poder dirigir una fuerza como esta. Y luego hay otro elemento que conversaremos más adelante porque no quiero monopolizar la palabra, que tiene que ver un poco con las perspectivas del UKIP ahora, a partir de este 23 de junio, y cómo se tiene que posicionar si es que quiere seguir sobreviviendo como partido político en el Reino Unido. Rafael, desde París, desde el lado continental, tus primeras consideraciones. Sí, van fundamentalmente en el sentido de lo que decía recién Álvaro. El panorama político interno en el Reino Unido está profundamente desestabilizado a raíz de los resultados del referéndum, con todas estas renuncias y con todos estos alejamientos que se han producido en los últimos días, que dejan prácticamente sin interlocutor a cualquiera que pretenda tener algún tipo de referente dentro del Reino Unido. El primer ministro que anunció que se va, los dos principales voceros del Brexit que dan un paso al costado, una situación dentro del laborismo como la que describías, y carrera por el liderazgo del Partido Conservador. Yo suscribo lo que decía recién Álvaro en cuanto a que no está ganada, ni mucho menos por Theresa May, que en realidad, y acá me parece que hay que introducir un matiz importante, Theresa May no era partidaria de quedar en la Unión Europea. Lo que hizo fue, Theresa May forma parte no de los más radicales, pero sí de los llamados euroescépticos dentro del Partido Conservador. Lo que hizo fue, hacer un gesto de lealtad hacia la posición del primer ministro, y por lo tanto mantenerse, como decías, relativamente al margen, o prácticamente al margen de la campaña, y por esa razón es que muchos presumen que puede ser una figura que pueda, en la medida de lo posible, suturar las heridas internas, porque estaría algo así como a medio camino entre los dos extremos. Después, la situación actual es de gran incertidumbre, porque todavía no hay nada claro respecto del momento en que se activaría el artículo 50 del Tratado de Lisboa, es decir, la solicitud del Estado miembro, en este caso el Reino Unido, de alejarse de la Unión Europea y por lo tanto dar inicio a un periodo de 2 años, como está previsto allí, para negociar la salida, tal vez hacia fin de año, pero no está muy claro, lo cual no conforma a la mayoría de los países, de los 27 países restantes en la Unión Europea, que piden una aceleración de ese proceso, que sea cuanto antes la activación del artículo 50, y por lo tanto a lo que se asiste en estos últimos días es a varias pulseadas que están encastradas unas dentro de las otras como muñecas rusas, las que tienen que ver con la propia situación interna del Reino Unido, con la relación del Reino Unido con los países de la Unión Europea, y a su vez previendo algunas movidas futuras, la que involucra a Escocia como parte del Reino Unido, las reacciones frente a una eventual situación particular de Escocia, que es absolutamente inviable, por otro lado, que Escocia vuelva a plantear un referéndum para su independencia del Reino Unido y que ese referéndum sea esta vez ganador, no quiere decir que eso le abre las puertas de la Unión Europea, porque hay muchos dentro de la Unión Europea que no están dispuestos a admitir una cosa semejante, España en primer lugar. En fin, en las próximas semanas y en los próximos meses, en la medida en que además acá empieza el verano, todo esto va a quedar relativamente flotante y las concreciones empezarán a verse probablemente a partir del mes de septiembre, cuando está fijada el día 9 la definición de quién va a suceder a Cameron. Paso entonces a Heber Gato, que justamente en su columna de ayer en el diario El País, la columna semanal, escribía sobre este tema. Exacto. Yo lo que observo es una cierta
sensación de perplejidad, como que los resultados hubieran sido de algún modo inesperados en Gran Bretaña. Yo no soy un observador internacional que mire de cerca el desarrollo de los hechos. Es la mirada de alguien que lo mira un poco de afuera y desde Latinoamérica, un escenario muy alejado de lo que está ocurriendo en Europa. De cualquier modo, la sensación que uno tiene es que este resultado desacomodó totalmente, no solamente la expectativa de muchos de los británicos que ahora están reclamando sin suerte, naturalmente, una revisión de ese plebiscito, están pidiendo volver a hacer otro para lograr de alguna manera revertir los números, sino que impactó fuertemente en los propios partidos de ingleses o de los propios partidos británicos, generando una situación que es bastante inesperada. Yo sé que los políticos ingleses, cada uno de ellos tenía una historia particular que de algún modo puede explicar parte de este resultado. Pero de cualquier modo, el hecho de que en el Partido Laborista, por ejemplo, James Corbyn esté acusado de no haber sido lo suficientemente radical en las posiciones para quedarse en Europa, que en el Partido Conservador haya renunciado el primer ministro que tenía una posición de algún modo similar, de quedarse pero con ciertos condicionamientos, y que en el UKIP haya sus principales figuras que se querían ir de Europa, hayan sido las que sufren la consecuencia de este resultado, me parece una situación bastante inesperada y bastante difícil de explicar. Seguramente tiene explicaciones, tiene connotaciones psicológicas que la hacen viable, pero de cualquier modo, desde el punto de vista global, político, es una situación muy inesperada. Es decir, como si aquellos que triunfaron en el Brexit hubieran sido aquellos que pagan los resultados electorales de ese mismo resultado. Una situación muy contradictoria que hace pensar que ese plebiscito no encaja totalmente con las expectativas del pueblo británico. Lo que estoy diciendo parece un absurdo, puesto que acaba de votar y se manifestó en contra de esa posición. Pero me parece que el resultado, y esto es una opinión meramente psicológica o intuitiva mía, ese resultado le ha resultado incluso inesperado a muchos quienes votaron para salir de la Unión Europea. Ya voy con Fernando, pero Álvaro te está mirando del otro lado de la mesa, y sobre esto último... Sí, bueno, no... brevemente, la gente votó. Sí, eso no hay 17.200.000 británicos votaron a favor. Las encuestas indican que aproximadamente el 50% de esa gente se manifiesta que en las mismas circunstancias votaría exactamente igual. No hay razones para pensar que haya habido ningún cambio tectónico, salvo lo que dice la prensa, lo que dice el comentariado, lo que dicen las empresas, lo que dicen la academia, lo que dicen los periodistas, todos los cuales erraron en la lectura de dónde estaba el pueblo británico en esto. Yo creo que el pueblo británico tiene razones muy profundas para estar en contra de la permanencia de la Unión Europea. Ahí seguramente tenemos diferencias graves. Pero yo de cualquier modo te quiero observar importantes. Lo que te quiero decir no es que, naturalmente, yo sé que la mayoría se pronunció y por supuesto estoy absolutamente plegado a la idea que hay que respetar esos resultados y no discutirlos. La democracia es precisamente eso, el juego de las mayorías y de las minorías. Eso no me impide observar que el resultado parecería, da la impresión de que hubiera sido tomado por ciertas capas del pueblo británico con cierta sorpresa. No olvidemos, Álvaro, que en definitiva quien se manifestó más fervorosamente por el alejamiento de Europa fueron los más viejos, los más ignorantes, los menos urbanos, los situados en zonas más rurales, de manera que hay una cierta connotación de desconocimiento, de no evaluación profunda que uno se puede permitir hacer respecto a los votantes para la salida de él. Eso sin perjuicio de que naturalmente haya razones que lo expliquen. Yo preferiría que hablara Rosenblatt, que pobre lo tenemos maniatado ahí, pero este es un punto
al que me gustaría volver. Sí, a ver, dale, por lo menos con una primera consideración. Sí, porque es muy curioso la insistencia que los medios han estado haciendo, lo que yo llamo el comentariado, ha estado haciendo sobre la ignorancia, la descalificación muy sutil que se hace del votante. La mirada, sin embargo, más minuciosa de los resultados electorales disiente de eso. No es solamente aquel gordo que está todo el día mirando la televisión y que no tiene idea de dónde está el que votó a favor del Brexit. No es que se levantaron 17.100.000 británicos un día, fueron a comprar queso al supermercado y dijeron, bueno, ya que estamos, votamos para salir de la Unión Europea. Es decir, acá tenemos un 72% de turnout, de aparición de los votantes, en una tendencia histórica en donde los votantes están aproximadamente en el 42-43% del electorado. Quiere decir que algo sacó a la gente de sus casas, algo fue una motivación adicional. Esta gente no es gente que está simplemente en el supermercado mirando las revistas de cotilleo y que de repente dijo, hoy me siento interesado en este tema. No, no, no. Este tema es un tema que es subterráneo, es un tema muy importante, es un tema que a pesar de esa descalificación, esa gente común y corriente, esa gente que probablemente sea ignorante en muchas cosas, esa gente que está alejada del foco de la mirada pública, sintió una motivación importante de salir y votar. Y creo que esas motivaciones de la gente de a pie, común y corriente, ignorante, bruta, descalificada, creo que esas motivaciones son las que hacen los grandes episodios de la historia. Le pongo puntos suspensivos a este mini debate, 10 de Medina Gato, y voy ahora sí a Fernando. Fernando Rosenblatt, tu primer comentario sobre este tema. Sí, yo creo que es muy difícil, por un lado, decir, bueno, ¿qué va a suceder de aquí en más? ¿Verdad? Ya tanto Eber como Rafael señalaban todas las incertidumbres que hay en relación a esto, Álvaro también. Es un cambio fundamental, ¿verdad? Es un cambio donde lo que hagan o dejen de hacer los líderes políticos en estos días, en estas horas, va a marcar el rumbo de lo que suceda más adelante. Pero yo creo que es más interesante entonces preguntarse cómo llegamos a esta situación. Y creo que hay un par de pistas que nos permiten entender, digamos, cuál es la configuración de este escenario. Parte del electorado que hoy en día se está volcando hacia UKIP, podría decirse que es parte del electorado que el laborismo ha ido perdiendo, que el Partido Conservador ha ido perdiendo. Es decir, estamos ante un proceso de desalineamiento electoral, producto ya sea de la moderación programática del laborismo, del acercamiento hacia el centro de ambos partidos, que pierden diferencias ideológicas, un proceso que se vivió en toda Europa, ¿sí? En toda Europa, y que está trayendo coletazos, consecuencias, dejando espacio y dejando lugar a nuevos partidos políticos. A eso le sumamos el proceso de transformación demográfica en Gran Bretaña, el proceso de crisis económica del año 2008, 2007, 2008 y sus consecuencias, primavera árabe y migración masiva. Bueno, tenemos todo un caldo de cultivo que permite entender por qué se llega a un momento en el que hay espacio para una transformación sísmica como la que acaba de ocurrir con este referéndum, ¿sí? Creo que es más fructífero pensar en tratar de comprender las razones de esta coyuntura que sus derivaciones, digamos. Ya estamos viendo, digamos, lo impredecible de la situación. Nadie hubiera dicho hace un par de semanas que de ganar Nigel Farage o Boris Johnson renunciarían a las opciones de liderar a sus respectivos partidos, ¿verdad? Por lo tanto, es impredecible lo que pueda llegar a suceder. En todo caso, colocándonos en el lugar de Boris Johnson o Nigel Farage, resulta racional apartarse en este momento y no encarar el proceso de divorcio de Gran Bretaña de la Unión Europea, porque ciertamente no va a ser fácil y probablemente Gran Bretaña no va a tener una posición negociadora exitosa. Ya lo han adelantado explícitamente los líderes de la Unión Europea diciendo esto les va a costar caro, entre otras cosas porque quieren enviar señales al resto de los países de la Unión Europea que tienen sus líderes también de derecha radical
o derecha populista, como se le conoce en la literatura, también abogando por una salida de Holanda, Francia, en fin, ¿verdad? Álvaro, ¿qué gesto estabas haciendo? El comentario de Fernando respecto a la práctica imposibilidad que se presenta hoy frente al Reino Unido, yo en eso disiento. Yo no creo imposibilidad de encarar las negociaciones. Las negociaciones que se van a encarar ahora van a ser extremadamente difíciles. Pero, por cierto, primero porque no hay antecedentes. Es decir, esta es la primera vez que se aplica el artículo 50. Segundo, porque representa tratar de desunir algo que ha estado unido durante 43 años, que representa dificultades jurídicas, dificultades regulatorias, dificultades económicas, financieras. Va a ser realmente algo difícil. Ahora, de ahí a sostener que va a ser imposible, vuelvo a decir, no creo que sea imposible. De hecho... ¿Y tú sos de los que creen que al Reino Unido le va a ir mejor en la etapa nueva, en la etapa abierta? Yo estoy convencido de que al Reino Unido le va a ir mejor, sí. Hay muchas cosas que militan a favor del Reino Unido. Es la economía más abierta de los 28 miembros del bloque, es el centro financiero del bloque, es el único mercado del bloque que exporta a terceros países más de lo que exporta al bloque, es una economía de 249.000 millones de libras esterlinas, eso es lo que le representa a la Unión Europea en mercado exportador, apenas el 45% del mercado exportador británico está destinado a los otros 27 países, con lo cual estamos hablando de la situación de fortaleza que tiene el Reino Unido para poder presentar estos temas. La piedra en el zapato está en el tema de la movilidad de los ciudadanos de la Unión Europea. Es verdad. Schengen. Estamos de acuerdo. Esa es la piedra del zapato en la negociación. De todas maneras, si estamos... O sea, ¿cuánto le va a imponer Europa al Reino Unido, incluso separándose, eso va a ser, que tolere exactamente, el flujo migratorio, eso va a ser parte del movimiento de personas? Si estamos a las palabras de los eurócratas como Jean-Claude Juncker, que si Dios quiere va a estar afuera y a patadas en menos tiempo de lo que pensamos, y nos tenemos a la palabra de gente más equilibrada, como por ejemplo Alain Juppé ayer en Londres, o el ministro de Economía francés, o el ministro de Tesoro alemán, o los propios voceros cercanos a Angela Merkel. Si estamos a las palabras de esa gente, es posible que haya un acuerdo sobre la movilidad de las personas con algunas limitaciones, algunas restricciones. El propio Sarkozy, precandidato a presidente, también lo anunció ayer en Francia. Yo, vista la actitud de Hollande, tengo algunas dudas de Hollande está muerto. Hollande, es un muerto que camina. Hollande va a ser sucedido sin duda en el gobierno de Francia, pero sigue siendo el presidente de la primera o de la segunda potencia continental en la Unión Europea. Yo creo que en el fondo aquí, Álvaro, lo que hay es, en primer lugar, una cosa es valorar un fenómeno en el cual estoy totalmente de acuerdo contigo. La democracia se expresó, la mayoría dio su opinión, hay razones, como siempre las hay en cualquier proceso histórico, para que las mayorías se expliquen. Eso no quiere decir que esas razones sean siempre buenas. Naturalmente, a veces las mayorías se equivocan y se equivocan mucho. Sí. Eso también integra el juego de la democracia. Yo lo que creo es que en este caso, esas mayorías inglesas o mayorías británicas, que eran esencialmente la gente de mayor edad, la gente menos ignorante, la gente menos urbanizada, la gente que está conforme con manejar a la derecha y no a la izquierda, esa gente que conserva una tradición del Imperio Británico, esa gente fue la que se expresó. Y lamentablemente, desde mi óptica, desde mi valoración, se expresó en contra del progreso, se expresó en contra de lo que yo creo que es un proceso de integración en el mundo absolutamente necesario. Desde los estados nacionales en adelante, el nacionalismo ganó a los europeos con resultados trágicos. Tú sabes bien que en el siglo... Sí, perdón. Aquí volvería, tengo la impresión, el choque, gato. Es que el choque, yo discrepo con el choque está centrado en eso. El siglo XX... No, el choque es terminológico. El choque es terminológico. Yo no estoy... Porque tú estás partiendo de la base de que la posición contraria a la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea representa una especie de encastillamiento en el nacionalismo contra el progreso. Eso es lo que yo estoy viendo. Yo creo que el presupuesto de tu razonamiento está equivocado.
¿Tú crees que pero por qué crees que está equivocado? Porque yo no creo que pues esto esos son los resultados. Cuando yo veo, por ejemplo, que Donald Trump sale y se alegra, déjame que Álvaro va por el lado de que yo mezclo porque me interesa el juicio de la gente sobre el fenómeno. ¿Cómo no me va a interesar lo que piensa la derecha más retrógrada sobre este fenómeno? Me tiene que importar mucho lo que piensa Donald Trump. Me tiene que importar mucho lo que piensa Marine Le Pen. ¿Cómo no me va a importar si son ellos los que están decidiendo en alguna medida y en algún grado la opinión mundial? De manera que la valoración del fenómeno como un fenómeno positivo en términos civilizatorios, dejando de lado el problema económico inglés particular, respecto al cual yo difiero contigo. Además, tú manejas algunos datos, pero hay otros datos que son contrarios a los tuyos. Pero no es esa la discusión. La discusión es, ¿está bien que retrocedamos en este terreno tan importante? ¿Está bien que volvamos a los estados nacionales, que volvamos a los tratados del siglo XV y retrocedamos en lo que tiene que ver con la integración? Esa es la discusión, ¿no? Esa es la discusión, sin lugar a dudas. Y la respuesta es, está bien que volvamos, sí, de lo que hoy hay. Es decir, no está bien que volvamos de ese ideal que tú estás planteando. Está bien que volvamos de lo que hoy hay, porque lo que hoy hay nos está conduciendo precisamente al encastillamiento, nos está conduciendo a las pulsiones populistas, nos está conduciendo a los extremismos, nos está conduciendo a un camino sin retorno. Ese es el camino en donde está, por ejemplo, media Europa hoy, en el ciclo de endeudamiento crónico, en el ciclo de depresión económica crónica, en donde los jóvenes, en Grecia, en Italia, en España, por decir 3 ejemplos, y ya ni hablo de Francia, donde los jóvenes más pobres, los menores de 25 años, tienen tasas de desempleo del orden del 40-45%. Sí. Ese es el modelo de la Unión Europea. Pero ¿por qué se lo atribuís a la Unión Europea y no a un fenómeno que tiene que ver con el desarrollo mismo del capitalismo? Ojo que yo no soy socialista, ni estoy criticando al capitalismo desde ese punto de vista. Lo que te digo que es muy fácil atribuirle a la Unión Europea males que tienen que ver con el propio sistema general del capitalismo. No, pero ese no es el sistema general del capitalismo. Sí, yo creo que lo es. Una razón muy sencilla. Si la economía china crece a tasas del 6,3%, si los Estados Unidos crecen a tasas del 2,8%, si la tasa de crecimiento de Europa fuera de la Unión Europea es del 3%, si la tasa de crecimiento proyectada del Reino Unido era, para este año no lo va a ser, del 2,5%, ¿por qué razón desde el año 2008 Unión Europea no crece? Una economía que no crece es una economía que está cerrada, es una economía que no tiene futuro. Pero, ya que quedó planteado contencioso acá en la mesa entre los dos panelistas locales, entre Álvaro y Geo Gato, voy a proponerles un pequeño cambio de planes. Vamos a hacer la pausa que ya tenemos atrasada y vamos a hablen los de afuera. Vamos a escuchar a los de afuera retomando el tema. Vamos a no cambiar de tema y seguir profundizando en este debate. Bien.